Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estaremos viendo el contenido de la lección número 17, el cual tiene por nombre Características de las computadoras. Este lleva por objetivo conocer algunas características de la computadora, así como su evolución a lo largo del tiempo. Para dar inicio, veremos lo que es una computadora, lo vamos a definir. De acuerdo con nuestra bibliografía, es una máquina digital programable de funcionamiento electrónico capaz de procesar grandes cantidades de datos a grandes velocidades. Y su principal característica es que es capaz de capturar datos de entrada para posteriormente procesarlos y finalmente darte una salida. Dicho en otras palabras, es un dispositivo digital, una máquina, em, a la cual puedes programar para que realice diferentes funciones y pues esta te permite que ingreses información, le pidas que realice procesos y posteriormente te dé una respuesta em, a, a las solicitudes que le has hecho y te muestre una salida. La computadora tiene componentes, estos se van a clasificar en dos, hardware y software. La parte del hardware es la parte física y tangible del sistema, o sea, sus componentes electrónicos y eléctricos. Esto será, en palabras más sencillas, todo lo que nosotros podamos tocar de una computadora. Lo que sabemos que la compone y que lo podemos tocar. La parte del software es la parte intangible, digital, abstracta del sistema que se ocupa de las operaciones de tipo conceptual o representacional. Lo podemos conocer como los programas que tiene la computadora. Esa es la definición más sencilla que le podemos dar. Los programas que tiene nuestra computadora. El hardware lo vamos a clasificar. Nosotros ya vimos un poquito de los periféricos. En este caso también se habla de los periféricos, que son dispositivos de entrada que nos permiten ingresar información. Ejemplos de estos son el teclado, ratón, escáner, webcam, micrófono. Los dispositivos de salida, por otro lado, que son los que te permiten que obtengas la información. Ejemplos, pantalla, impresora, auriculares. Los dispositivos de almacenamiento, como su nombre lo indica, te ayudan a almacenar o guardar información, realizar respaldos y recuperar esta misma. De los más utilizados podemos ver los discos duros, las memorias USB y diferentes tipos de memorias. En cuanto a los periféricos mixtos, pues son aquellos que pueden realizar o pueden entrar en más de una de las categorías anteriores y permiten la comunicación en ambos sentidos. Los ejemplos más claros son el disco duro, la webcam equipada con micrófono y pues la impresora que tiene escáner. O sea, puedes recibir información de salida por medio de la impresora, pero también puedes ingresar información a la computadora desde nuestro escáner. Además de los periféricos, hay partes internas que conforman en específico la computadora. Aquí podemos ver una imagen de este lado. Por ejemplo, la pantalla, el mouse, el teclado son periféricos. Esta es nuestra caja, lo que coloquialmente la gente conoce como el CPU, pero no es el CPU, no se le llama así de manera adecuada. Sin embargo, pues aquí se encuentran todos estos componentes bueno, algunos de ellos te los voy a mencionar aquí. El primero es el procesador, es donde se llevan a cabo las operaciones que le pides a la computadora, el disco duro interno, donde vas a almacenar tu información, la tarjeta madre, que es esta plaquita verde en donde se van a integrar todos los elementos físicos que hacen que la computadora funcione, nuestra memoria RAM, que son estas barritas de aquí, que te permiten, pues, el acceso a, por así decirlo, tu espacio de trabajo en ese momento. Su nombre viene del inglés de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio en español. La tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido, la tarjeta de red, todas estas van integradas dentro de nuestra computadora, nuestra placa madre. La fuente de alimentación, obviamente al ser un dispositivo electrónico, pues necesita electricidad o pues sí, una fuente de alimentación. Em, la BIOS y la memoria ROM. En cuanto a la clasificación del software, vamos a encontrar tres. La primera es el software de sistema o sistema operativo,
que es el que permite que nuestro hardware funcione de forma correcta. Entre estos, los más famosos pueden ser Windows, Android y MacOS, pero también está Linux, iOS, BlackBerry OS, entre otros. Por otro lado, el software de aplicación o software de utilidad son aquellos que sirven para cumplir con ciertas necesidades específicas. Es decir, si yo necesito realizar un documento, pues me puedo ir a un editor de texto que sea de, no sé, Word. Si necesito mandar mensajes, puedo meterme a una aplicación que es WhatsApp. Es decir, dicho en otras palabras, son las aplicaciones, en específico ahora sí, las aplicaciones de nuestra computadora, nuestro teléfono, todo eso. Ejemplos, el navegador web, las suites ofimáticas de Office. Esto, en otras palabras, son todas las aplicaciones que tiene Office, que pues son pues de principal uso como para las oficinas. Word, la hoja de cálculo de Excel, Publisher, Access, entre otras. La mensajería instantánea que puedes ver WhatsApp, Messenger, Telegram, Skype y demás, así como los antivirus. Por último tenemos el software de desarrollo o de programación, también se le conoce así. Sin este no se podrían haber creado distintos tipos de software, los distintos tipos de software anteriores, o sea, el de sistema y el de aplicación. Este es básico para la informática y el desarrollo de las aplicaciones. Estos son softwares que no toda la gente utiliza, los utilizan las personas que se encargan del desarrollo de aplicaciones, es decir, programadores. Entre estos podemos ver editores de texto, compiladores, entornos IDE, gestores de versiones como JIT. Bueno, y ahora pasamos al segundo tema del video, que es la evolución de las computadoras. Para esto veremos un poquito de la historia. Dependiendo de la bibliografía, en algunas ocasiones pueden variar los años por muy poco, la verdad, en cuanto a la clasificación de las generaciones y también en cuántas lo dividen. Usualmente se le clasifica a la evolución de las computadoras en 5 generaciones. Sin embargo, hay bibliografías en las cuales se muestra que son 6 generaciones, pero solo llega a variar en la última, no hay tantos cambios. Y aquí solamente nos apegaremos a lo que viene en nuestro tema y en el material que nos proporciona la página. Entonces veremos 5. La primera generación inicia en 1946 y termina en 1955 aproximadamente, recordemos la bibliografía. Y esta se caracteriza por el uso de la tecnología de tubo de vacío. Eran poco confiables, tenían un lenguaje de máquina apoyado solamente, eran bastante costosas, generaban demasiado calor debido a la tecnología que utilizaban para que pudiese funcionar. La velocidad de entrada y dispositivos de salida pues era muy baja. Eran de gran tamaño. Ahorita que termine de decir las demás, explicaré cómo se relaciona con lo demás. Las necesidades de aire acondicionado no eran portátiles y consumían demasiada energía. Todas estas características provienen del mismo problema y es que esas computadoras tenían el tamaño, para que nos hagamos una idea, de un cuarto. Entonces, obviamente no se podían mover. Si utilizaban tecnología pues que generaba calor, obviamente los lugares que estaban ahí generaban demasiado calor y para las personas era imposible estar ahí. Entonces requería de aire acondicionado y por todas estas razones y muchísimas más era demasiado costoso. Por lo que no hay demasiadas computadoras de la primera generación. En cuanto a la segunda generación, vamos a tener lo siguiente, que es el uso de transistores, por lo que ya no necesitaban tubos al vacío. Usaron los anillos magnéticos para almacenar información y las instrucciones, consumían menos electricidad a comparación de las primeras, ya que eran más pequeñas. Y eran de menor tamaño, más eficientes. Obviamente, al ser más pequeñas y al hacer uso de otra tecnología, requerían menos ventilación. El lenguaje de programación era más complejo, ya te permitía como que hubiera más relación entre el usuario
y la computadora en sí. Y pues estas eran más económicas, entonces hubo un poquito más de acceso a ellas. Por otro lado, tenemos la tercera generación. De la tercera podemos decir que estas sean más pequeñas. La tercera generación va del 64 al 71. Estas sean pequeñas, tienen una menor cantidad de calor, por lo que se redujeron las necesidades de refrigeración. Ya no se necesitaba aire acondicionado para tenerla. Sin embargo, pues sí, un poquito de ventilación pues interna, ¿verdad? Se redujo el consumo de energía eléctrica, eran muchísimo más pequeñas. El uso de circuitos integrados las volvió más fiables que las conexiones soldadas. Eran microcomputadoras, por lo que eran más económicas, con una mayor capacidad de procesamiento. Los teleprocesos es el procesamiento de datos provenientes de terminales de una unidad central. La multiprogramación, que es básicamente que se te permita que realices simultáneamente varias operaciones, esto lo permite pues el CPU. Y la renovación de periféricos. Nosotros podemos ver que la pantalla ya no es igual, el teclado ya no es igual de grande, ya no es igual el mouse, entre otros. La cuarta generación va del 64 al 71. Ahí hay un error con la fecha. Una disculpa, me equivoqué. Pero pues estaba entre la tercera y la quinta, una disculpa. Entonces sería del 71 hasta el 80. Y pues básicamente esta se caracteriza por el tamaño. Fue minimizado aún más. Son más económicas, disponibles para cualquier persona. Es donde surge lo de el término de computadora personal. Y es disponible para cualquier persona. El lenguaje básico de computación no requiere de aire acondicionado, obviamente, como la anterior. El procesador es muchísimo más rápido y consume menos energía. Son más poderosas, más confiables y pues estas también se comienzan a producir como para su venta comercial. En cuanto a la quinta generación, podemos decir que inició en el 80 al presente, aquí es donde hay, dependiendo de la bibliografía, una división entre si son 5 o si son 6. Pero pues básicamente lo que nos dice es que los elementos de hardware fueron miniaturizados, pero son capaces de desarrollar una mayor velocidad de cómputo a comparación de cualquier generación previa. Tiene diferentes procesadores integrados y un alto rendimiento en paralelo. Responden a la voz humana, al lenguaje natural, a través de interfaces dotadas de inteligencia artificial, como los llamados sistemas expertos. Los sistemas expertos son básicamente sistemas que se especializan o son expertos justamente en ciertos temas en específico. Es decir, pueden haber sistemas expertos en el diagnóstico médico, puede haber sistemas expertos en cuanto al pronóstico de situaciones económicas, entre otros. Y pues es una generación en desarrollo y se estima que su masificación está demasiado lejos en el futuro. A lo largo de esta clasificación pudimos ver diferentes imágenes a un costado de cómo se veían las computadoras. La principal característica que podemos ver dentro de la evolución y que creo yo cabe mencionar es que tiende a la miniaturización. Es decir, no porque las primeras computadoras tuvieran más cosas, tuvieran más tamaño, quiere decir que eran mejores. En las computadoras menos es más. Entonces fueron haciéndolas cada vez más pequeñas para que fuera más cómodo trabajar con ellas. Sin embargo, su funcionalidad fue creciendo. No es lo mismo que nosotros usemos una computadora que utilizábamos hace 20 años a que se utilice una computadora de ahorita. Por mi parte sería todo. Con esto concluimos el ciclo y les dejo la bibliografía. También les dejaré el video en la plataforma para que lo vean y aclaren sus dudas. Por mi parte es todo. Un gusto trabajar con ustedes y muchas gracias.